Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de El lado oscuro del cerebro. Y hoy día vamos a tener un capítulo especial. Está solamente mi querido amigo, compañero, compadre, camarada, amante Germán Campos. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo va todo? Bien, bien, acá en el fin de semestre intentando luchar contra la inevitable Dese- nihilismo que significa, o en realidad la inevitable entropía que implica un fin de semestre. Bueno, exactamente. Los fines de semestre son así. Hay algo súper estresante, pero a la vez uno ya, se viene las vacaciones, uno puede descansar, así que, bueno, hay que darle nomás ahí, a lo último Oh, que las queda. vacaciones se sienten tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Y, oye, hoy día estuvimos viendo, revisando la estadística de que la gente seguía rápidamente el video, así que en los primeros 30 segundos tengo que decir que no te puedes seguir del video. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a estar hablando de cuatro libros esenciales que consideramos dentro de las neurociencias. Vamos a estar hablando de el comportamiento humano visto desde su ámbito biológico, por qué la evolución nos ha hecho que nos comportemos de cierta forma, y vamos a estar hablando de lo importante que es la cooperación y el desarrollo de la moralidad y religión dentro de la evolución humana. Y obviamente que vamos a estar hablando de lo que todos quieren saber, un poquito más de memoria, señores, damas y caballeros, memoria. Aquí se escucha un Oye, si sí, tuviéramos buen sonido. Si es que esto fuera más elaborado, se escucharía un eso suena como un fantasma medio perdido, po. bueno, es que lo que pasa es que este capítulo es tan emocionante que incluso desde el más allá quieren verlo. Sí, y bueno, vamos a estar hablando de algunos libros que a nosotros en particular nos parecen interesantes y también porque hay personas que nos han preguntado en el chat algunas recomendaciones de libros para comenzar en el mundo de la neurociencia y yo diría más allá de la neurociencia, sino más bien en el entendimiento del comportamiento humano y también animal. Y obviamente sabemos que para entender el comportamiento humano tenemos que entender un poquito el comportamiento animal. Así que comencemos. ¿Qué te parece? ¿Por dónde empezamos? Quizás podríamos empezar con un libro tuyo, que tú hayas elegido. Ya, mira, vamos a empezar con un libro llamado Digno de ser humanos en español. En inglés tiene otro nombre que se llama Humankind, A Hopeful Story of, del autor Roger Bregman, un historiador alemán. Y bueno, este libro lo vi una vez que estaba haciendo una clase de afectividad y motivación, y quise seguir como hartas clases para poder entender, teníamos que hacer la prueba, entonces queríamos saber bien cómo abordar la materia que estaba dando cada uno de los profesores. Entonces fui a una de las clases que hablaba de empatía y de repente un profesor viene y menciona este libro. Y dije, había mencionado muchos libros. Y yo decía como, sí lo cacho, sí lo cacho, sí lo cacho. Y de repente tira este libro digno de ser humano y dije, oye, ese libro yo no lo conozco. Así que fui y me lo compré. Yo tampoco lo conozco, así que interesante recomendación. Vamos a Sí, buscarlo. mira, Digno de ser humanos trata en realidad, de defender una filosofía, se podría decir. Es una respuesta moderna a la antigua pregunta de ¿es el humano inherentemente malo o es el humano inherentemente bueno? Que bueno, o sea, nos podemos encontrar con la obra de Hobbes, del Leviatán, que te dice básicamente, mira, el humano es horrible, es detestable. Si tú lo dejáis suelto, el tipo hace la suya y se vuelve en una pesadilla freudiana de lívido y caos, hasta que llega la sociedad y lo corrige. Dan La causa. sociedad, claro, bueno, también como lo podemos encontrar en las teorías psicoanalíticas, en la freudiana, como la cultura, del, el padre que llega a otorgar la disciplina representando la sociedad que ordena nuestra emocionalidad y ordena nuestra tendencia a la destrucción para un fin constructivo. Pero después viene Rousseau y dice todo lo contrario. Y dice, no, po.
El humano es inherentemente bueno, por naturaleza es bueno, y quiere hacer la bondad por los demás, pero es la sociedad quien lo corrompe para satisfacer sus propias necesidades. Y inicia todo lo que es el romanticismo, eh, una parte importante de nuestra historia. Entonces, el libro parte diciendo como vamos a intentar resolver este problema que, que es algo que todos nos preguntamos. De hecho, si dejamos como la pregunta abierta, y los invito a que comenten en el chat, le pueden poner pausa en estos momentos al video, pero pensar un poco si es que el humano es inherentemente bueno o el humano es inherentemente malo. Y después, bueno, no voy a ocultarlo en realidad. Roger lo que va a hacer es argumentarte que en realidad el humano es inherentemente bueno. No es que la sociedad lo corrompa, sino que hay ciertos aspectos evolutivos que van a empezar a generar que el humano se comporte de cierta forma, que podrían a simple vista verse como negativas, pero que en realidad estos son más que todo hechos aislados. Ahí te quería hacer una pregunta. Este autor, cuando habla de lo bueno y lo malo, de la bondad inherente, en este caso del ser humano, ¿a qué se refiere específicamente? A qué es empático? ¿A qué es cooperativo? A qué tipo de comportamientos? ¿Cómo lo entiende él? Mira, no sé si él lo define en particular en algún momento como esta es mi definición de maldad o esta es mi definición de bondad, pero sí en función de la maldad como aquel ente que solamente desea el bienestar propio a costas del resto. Es decir, mientras yo esté bien, todo está bien, todo lo mío está bien. Y el otro lado de, en realidad, si la sociedad está bien y si mi comunidad está bien, yo voy a estar bien. En función de cuáles son las acciones que van asociados a uno o a otro, va a definir la bondad o maldad, pero desde el punto de vista que tú te posiciones. Porque, por ejemplo, si tú crees que, no sé, pues, me acuerdo de una imagen del Titanic, por ejemplo. Hace poco vi la película y tenías de repente al, a uno de los sujetos que viene y se sube al bote, haciéndose pasar como infiltrándose entre medio de las mujeres y niños en la película, obviamente, y queda así como piola, y la persona lo ve y dice como, oh, qué mal lo que está haciendo. Pero uno podría analizar que su conducta en realidad es un acto de bondad, pero para sí mismo. O sea, puso su supervivencia, que en el fondo es lo que debería importar, frente a la supervivencia del resto, porque al final yo soy el que importa. Entonces, ¿eso fue malo o bueno? No sé si podríamos otorgarle una moralidad a ello, sino que fue un acto en función de su propia filosofía. Pero después tiene a otros que dicen como en la misma película viene o el millonario malo que le cae mal a mucha gente, que hace poco alguien me decía que había ciertas mujeres que le gustaba ese hombre y decía, oh Dios mío, nuestra sociedad está enferma. Y le pasaba dinero y el tipo guardaba el dinero, pero después le decía, no quiero tu cochino dinero, y se lo lanzaba. Y el tipo quedaba así como, chuta, me quedé sin barco. Y en ese momento él dijo como, en realidad no me importa recibir más dinero, porque probablemente ni siquiera tengan que gastarlo, pero aquí hay personas que necesitan salvarse y que me necesitan y que confían en mí. Por lo tanto, ¿fue lo que él hizo un acto de bondad? ¿O también se podría observar como un acto en el fondo individualista, en el sentido de que su altruismo podríamos considerarlo como simplemente un beneficio para sí en función de que le da placer? Entonces, en realidad, Claro. Bretger no sé si se mete en si algo es bueno o es malo. Se mete que el humano principalmente sale de la bondad y de la maldad y va a el humano, en realidad, en vez de estar discutiendo si es bueno o malo, el humano es inherentemente un ser colaborativo. Y esa es la tesis que él va a defender a lo largo de todo el libro. Y te va a dar una serie de evidencias diciendo, mira, por esto, que no quiero ir spoileando el libro, ¿cachai? Pero son hartos hechos históricos. Recordemos que Roger Bregman es un historiador, está dando hartos elementos que te van diciendo, que te van mostrando como, oh,
Sí, si la obra está sesgada o no es irrelevante, pero yo encuentro que es una obra importante que brilla con luz propia en un ambiente completamente oscuro en el que se nos ha inculcado constantemente la cultura de que las personas somos principalmente competitivas y que somos malvadas y que tenemos que ser regidas por un ente externo porque si no nos desbandamos. Y él va y dice todo lo contrario y te da argumentos y evidencia para decir, no, esa es una mirada errada de la sociedad, esa es una mirada alterada de la sociedad, esa es una mirada sesgada de la sociedad. Y obviamente, o sea, soy bien poco imparcial en esto porque yo comparto esa filosofía completamente. O sea, nunca lo he ocultado. Para mí, el humano es inherentemente un ser cooperador y no tengo duda en ello. Para nada. Entonces, creo que es, primero, como dije, funciona como un faro de luz en una oscuridad de una implantación cultural y social de que somos malos. Y también funciona como un elixir refrescante de una mirada más optimista de la sociedad, frente a tantas miradas tan pesimistas que tenemos actualmente en distintos campos. Entonces, si quieres interiorizarte en la neurociencia, más allá que en la neurociencia, sino que en la parte más evolutiva, en la parte histórica de cómo se conforma la sociedad, creo que El digno de ser humanos es un buen libro para fomentar tu curiosidad y para tener evidencia en contra, principal en todo desarrollo científico. Y eso, bueno, y eso concuerda un poquito con lo que ha mostrado la ciencia hasta ahora. Cuando se estudian todas estas investigaciones en etología, nos damos cuenta que precisamente que es la psicología que estudia el comportamiento, psicología animal, por decirlo así, nos damos cuenta que en gran parte de los animales, por no decir todos, se encuentran este tipo de conductas colaborativas, prosociales, empáticas. Estaba pensando y me acordé, y quizás ojalá algún día podamos analizar ese artículo que es muy bonito, que fue publicado creo que en la revista Science, de Peggy Mason, de la Universidad de Chicago, que ella, junto a su equipo, demuestra las conductas empáticas en ratas. Entonces ella parte hablando, bueno, sabemos que existen las conductas prosociales y la empatía en primates. En humanos y en otros primates existirá, se dará esta empatía y estas conductas prosociales en otro tipo de mamíferos, por ejemplo las ratas. Y bueno, hacen un pequeño estudio donde ponen a ratitas encerradas como en una caja. Una ratita que no puede salir, simplemente queda encerrada, no es que esté apretada ni mucho menos, pero está encerrada, y ponen a otra ratita y esta rata va y la libera. Y se pueden demorar, qué sé yo, al comienzo el experimento duraba varios días. Obviamente si la ratita que debías rescatar a la otra no lo hacía, los investigadores la sacaban para que no se estresara además esta ratita, pero luego de algunos días la rata que ponían en la caja iba y le abría la puerta, aprendía a abrirle la puerta a la otra para que pudiese salir. Incluso si que ponían dos cajitas, una donde estaba la rata atrapada y la otra una cajita de chocolate, iba y abría la caja de la rata que estaba atrapada para que saliera y luego compartían el chocolate. Y luego iban haciendo varias combinaciones en grupos experimentales distintos y eso finalmente demostraba que había una intención porque más encima abrían las cajas con las narices. Entonces mostraba que había una intención de querer ayudar a la otra rata, había una empatía porque de alguna forma resonaban emocionalmente con la rata, le iban a ayudar, etcétera. Y son estudios súper lindos de que en verdad en los animales ya existen estas conductas cooperativas, prosociales, y si nosotros nos ponemos en la línea evolutiva, ese tipo de conductas y de comportamientos debiesen estar presentes en nosotros en gran parte. Así que me tinca ese libro, el que tú mencionaste. Lo voy a buscar. Vamos a Sí, verlo. sí, o sea, tomando en consideración eso, hay que observar que los mamíferos en particular son bien cariñosos. Nos gusta el contacto social. A los humanos por sobre todo. A los humanos les encanta el contacto social. eh, no tendemos a preferir el conflicto. Ojo que podríamos decir, la violencia sublimada de algunos deportes, como esa energía que pueda salir en algún deporte, no significa que busquemos conflicto. Uno tiene que revisar su propia vida. O sea, yo creo que a muy pocas personas les gusta pelear. Cuando una vez le decía esto en una clase, me decían como, ya, pero es que profe, si yo veo que a alguien le están haciendo algo, no me voy a quedar callada.
Dices, ya, pero eso no es que te guste pelear, sino que te desagrada tanto la injusticia que vas a Vas a actuar frente a la permutar situación. el hecho de no querer involucrarte en un conflicto porque tu sentido de justicia es más alto. Pero el coste-beneficio ahí está. Siempre el entrar en un conflicto no es agradable que terminar en una situación de estrés. O sea, el cuerpo queda adrenalínico después de ello. Entonces, yo creo que es un buen libro para poder observar, tener otra perspectiva, que siempre es bueno tener otra perspectiva, darse cuenta que las cosas no son sobre uno, que las cosas, que estamos en un ambiente social, que las cosas no giran en torno a nosotros y nosotras, que las cosas no son tan competitivas. Y bueno, y hay un montón de evidencia para ello. Así que invitadísimos e invitadísimas a buscar ese libro que está completamente en español. Y tomando en consideración ello, yo ya tiré mi pum 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 pum, mi primer libro, Digno de sus hermanos, Roger Bregman. Buenísimo. Y tú, querido Sí. doctor Campos. Bueno, yo quería traer un libro que en realidad es uno de mis preferidos en neurociencia y también es de uno de mis autores e investigadores favoritos. Se trata del autor Robert Sapolsky, que ya lo hemos mencionado acá Famoso. o sea, que yo soy un fan declarado. Quiero ser como Sapolsky cuando viejo, en verdad. Lo debo decir, lo debo decir. Claro, nadie sabe, pero debajo de ese polerón tenía aquí el medio tatuaje como Ahí está Sapolsky. Sapolsky. Y bueno, Sapolsky es un investigador de la Universidad de Stanford. Creo que todavía permanece ahí, creo que ha hecho carrera ahí. Y ha escrito varios libros. Yo este libro en particular, que se llama Compórtate, que ya lo hemos también recomendado acá, o Behave en inglés, yo lo vi cuando me tocó hacer un trabajo afuera, en Cambridge. Andaba ahí dando vueltas, me metí a una librería en Cambridge, allá en Reino Unido, vi el libro, el año 2017, que recién había salido este libro, y lo compré al tiro. Dije, Robert Sapolsky, Behave. Hay que leerlo, esta cuestión hay que leerla al tiro. Bueno, este libro trata sobre cómo podemos entender una conducta. Y esto yo siempre lo explico en clase. Cuando hablamos de una conducta, no hablamos de un simple acto, no es algo que simplemente hacemos, sino que cuando nos hacemos la pregunta, oye, ¿por qué hiciste esto? En verdad estamos haciendo 20 preguntas a la vez, porque hay diferentes formas de acercarse a la respuesta, ¿ok? Entonces él parte el libro poniendo ciertos comportamientos. Por ejemplo, ¿qué sucede si alguien que está en una protesta, por ejemplo, en una protesta social, en un estallido social, de repente le dispara a otra persona? Bueno, un primer nivel de análisis, que el que podríamos primero rescatar, es qué pasa en el cerebro de esa persona en ese momento determinado, en ese segundo, por decirlo así. Ok, podríamos ver, por ejemplo, que su amígdala está activada. Ya hemos hablado acá que nos referimos a la amígdala cerebral, que tiene que ver con el procesamiento emocional. En humanos, un gran rango de procesamiento emocional, pero entre ellos la agresión y el miedo, sobre todo. Ok, entonces la amígdala está activa. Esa persona entiende que está en un ambiente donde algo le puede pasar, un ambiente amenazante, algo pasa ahí, en esa situación, y por lo tanto esta persona puede apretar el gatillo de esa pistola a otra persona. Ponte tú que esa persona vea algo ambiguo. Por ejemplo, una persona que viene corriendo y que se acerca con algo en la mano. Esa persona puede disparar, aunque no sepa muy bien lo que esa otra persona trae en la mano. La amígdala está preparada para hacer algo. Corteza prefrontal su actividad está más disminuida y la corteza prefrontal es la que le dice a la amígdala usualmente, oye, cálmate un poco. Pero en situaciones de estrés, Relaja la vena. claro, relaja la vena. Acá la corteza prefrontal, su actividad puede estar disminuida en una situación de estrés. Vamos a calmarnos. Claro, como el meme. Claro. Pero para entender esa conducta no solamente nos basta saber lo que pasa en el cerebro en ese momento. Uno podría poner electrodos, ¿cierto? Y ver que esa amígdala está activa. Pero para entender la conducta hay que retroceder un poquito más y hay que ver qué pasaba minutos antes. Entonces ahí entramos en otro mundo, por ejemplo, en el mundo de las hormonas. Eh, esa persona tenía, por ejemplo, la hormona del estrés dando vuelta en su sistema, ¿sí o no? Bueno, ese factor va a determinar, por ejemplo,
posteriormente cómo se va a activar la amígdala y cómo la persona va a reaccionar, si va a disparar o no, si que la persona estaba muy estresada o no. Cuando uno está más estresado, la corteza prefrontal funciona menos, la amígdala funciona más. La semana pasada tuvimos un invitado especial acá, Felipe Rojas, donde hablamos de estrés y hablamos de todo ese tipo de cosas. Pero no basta eso para explicar una conducta. Tenemos que seguir retrocediendo. Eh, por ejemplo, debemos considerar la edad de la persona. Oye, ¿la persona es un adolescente o es una persona mayor? Eso va a determinar, por ejemplo, el desarrollo de su corteza prefrontal, que es el freno de nuestra conducta, la que de alguna forma regula nuestra conducta social. Si es un adolescente, esa prefrontal está a media formación. La prefrontal termina de desarrollarse hasta los 25 años. Entonces una persona adolescente está ahí a medio cocinar todavía, en su prefrontal, ¿cierto? Claro, claro. Pero Claro, eso, hemos estado en ese medio cocinar, todo así sí, que. porque es la edad del pavo, como decimos en Chile, la edad del pavo, donde, qué sé yo, el adolescente está encerrado en su pieza todo el día, Claro, en llega, algunos casos puede llegar hasta los 30 años. claro, y llegan los familiares a la casa y esta persona no quiere salir a saludar. Bueno, todos hemos pasado por eso, ¿cierto? Pero la cuestión para Sapolsky no termina ahí, sino que hay que ir a lo que sucede a un nivel perinatal. Es decir, lo que sucede cuando estamos en desarrollo dentro de la guatita de nuestras mamás, Dentro ¿cierto? de la guaguita, cuando estamos en desarrollo en la guaguita. Cuando somos guaguitas. Cuando, bueno, Pre-guaguitas, cuando pre-guaguitas. estamos, claro, preguaguitas, antes del nacimiento y también posterior al nacimiento, bueno, en ese periodo pasan un montón de cosas y nuestro desarrollo va a determinar también cómo nos vamos a comportar más adelante. Y ahí pasan cosas muy particulares. Se han hecho, bueno, Sapolsky lo explica en el libro, que cosas que suceden, por ejemplo, a nivel perinatal, no es que determine, pero sí influye, por ejemplo, en cosas muy locas, por ejemplo, en nuestra posición política 30 años después. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cachai? Pero Y está ahí. de ahí viene lo del feto ingeniero. Claro, claro, el feto ingeniero. Y bueno, ahí Sapolsky empieza a irse más hacia atrás, más hacia atrás, más hacia atrás. Por ejemplo, qué sé yo, los grupos nómades del desierto desarrollan cierto tipo de valores y culturas, ¿cierto? Se ha visto, frente a otros grupos que podrían haber vivido en la selva, por ejemplo. También las religiones pasan a ser distintas. Se ha relacionado más una religión politeísta con la selva, quizás porque hay más elementos y pueden atribuirle, qué sé yo, personalidades a los diferentes elementos que van encontrando en la naturaleza, versus a un ambiente desértico. Entonces los valores, esos valores que se crean en esos grupos, obviamente van a influir en nuestra conducta. Y así luego podemos comenzar también, oiga, se me entusiasmé mucho, se me cayó el micrófono, se me cayó el micrófono. Pero luego, más encima, uno retrocede y lo que nos va a estar impactando también es a qué especie pertenecemos, por ejemplo. Obvio, no es lo mismo ser un orangután, un chimpancé, un bonobo, un babuino, un humano, que tiene que ver con también lo que tú mencionabas antes. Y por lo tanto, nuestras especies y nuestros genes, y lo que hablamos en biología evolutiva, también va a determinar nuestra conducta. Entonces, en definitiva, Sapolsky concluye que para, de alguna forma, entender una conducta, tenemos que tener todos estos niveles en consideración. No sé si te pasa, Claudio, que a veces ocurren, por ejemplo, algunos casos acá en Chile, de, por ejemplo, una persona mata a otra. ¿Ok? Y esos casos son seguidos en televisión abierta, lo vemos en los matinales, en las noticias, y cuando entrevistan a los psicólogos, usualmente dicen, no, es que un psicópata, luego uno cambia de canal, no, es un psicópata, luego uno cambia de canal, es un psicópata, y aprietan siempre la misma tecla. Pero Claro. ahí no se está explicando nada, en verdad. Ahí no hay una explicación o tratar de entender la conducta. Simplemente es ponerle una categoría, definirla. ¿Cierto? Claro, es que se etiqueta, se termina el problema y listo. O sea, si tú Y dices, listo. es psicópata, ya todos entendemos lo que significa eso. Next. Pasemos el Exactamente. morbo, tráigame morbo. Exactamente. Pero para realmente comprender una conducta, tenemos que pensar en todos estos niveles hacia atrás. Incluso a nivel epigenético, un día vamos a hablar de eso, todo lo que, qué sé yo, cómo se activan los genes. En fin, las conductas son extremadamente complejas y no solamente basta la psicología, tenemos que hablar también de biología, sociología, antropología, qué sé yo, tenemos que estudiar el mundo de las hormonas, el mundo de las neuronas, etcétera. Muy complejo, pero eso enriquece también nuestra comprensión sobre cómo una persona se comporta en definitiva. Bueno, Sí, qué interesante lo que dijiste. Yo creo que es importante tomar el libro que tú mencionas como, por ejemplo,
aquellos y aquellas que quieran profundizar en el estudio de la psicología incluso, de poder salir del marco de que cuando hablamos de la experiencia mental, esta está de cierta forma desconectada de toda una raíz biológica y que esa raíz biológica está determinada por un sinfín de factores y que también muchas veces, claro, incluso se desconoce los factores culturales que pueden estar interviniendo en la conducta de cada quien. Entonces, claro, me suena de que Sapolsky lo aborda desde una forma muy integral, ¿o no? Absolutamente. De hecho, para estudiar o para desentrañar una conducta toma todos estos niveles y los va desarrollando. Esa es la gracia del libro, que parte del nivel de la neurona, que es lo que pasa en el momento, lo que pasa al momento de una conducta, y luego lo que debería haber pasado en el pasado, incluso en el pasado lejano, para explicar la conducta de la hora. Es increíble el libro, realmente para mí es una obra maestra. Y si alguien además quiere complementar ese libro, está el libro que recomendó Felipe la semana pasada, Las cebras no tienen úlcera, y también está su libro autobiográfico que se llama creo que Memorias de un primate. Y el primate es él, po, Ah, sí, es una autobiografía. No, es un autor genial. Y ahora va a sacar un nuevo libro en estos próximos meses sobre el ¿ya? libre albedrío. Y él está en Oh. contra de que exista el libre albedrío, así que va a ser bastante controversial, pero ahí yo dije, No, o ya sea, lo tengo reservado ya. podríamos hablar del libre albedrío alguna vez, pero eh, la última teoría seria del libre albedrío que encontré es de John Searle y se va en una bola Oye, no sé, hay que meterse en más o ese menos tema. buena. O Sí, sea, mira, yo para que todo el mundo sepa, yo creo que está más o menos claro y yo creo que por lo menos todos los autores serios que he leído llegan a la misma conclusión. El libre albedrío o no existe o si existe está extremadamente limitado. sí. Pero o tienes un rango pequeño o no hay rango para nada, pero que estoy ansioso por ver ese No, libro porque esa discusión está muy apasionante. De hecho, sí, Sapolsky dice que hay que replantearse todo el sistema judicial, básicamente. O sea, no, en verdad, cuando salga el libro, le vamos a hacer una revisión, lo vamos a leer ahí y lo vamos a comentar. Absolutamente. O sea, ese libro va a ser fascinante, te lo digo al tiro. sí, sí, no, definitivamente. De hecho, como te decía, más encima el estudio sobre el libre albedrío lleva estancado durante hartos años ya. No, no es difícil, no es un fenómeno fácil de explorar. Entonces, yo espero con ansias qué es lo que va a explicar el querido Sapolsky. Sí. Bueno, sigamos avanzando. Vamos al próximo libro que tú traes. Ahora, yo sé que es de un autor, de un primatólogo holandés, muy reconocido, posiblemente Exacto. uno de los primatólogos más importantes del mundo, Frans de Waal, me imagino que se pronuncia así. Cuéntanos un poquito del libro que traes. Mira, en español se llama El Bonobo y los 10 Mandamientos, y en inglés tiene un nombre gigantesco que es The Bonobo and the Atheists, In Search of Humanism Among the Primates. Gigantesco. Pero este es de Franz de Waal, que es un autor, un biólogo, creo que tengo entendido que sí, estoy casi seguro que es biólogo. Es primatólogo, un primatólogo holandés, pero debe tener formación, o sea, Sí, o sea, biólogo su, de su formación. formación Sí. base debe ser biología. Eh, y básicamente Franz de Waal ha pasado mucho tiempo estudiando primates, no humanos. Mucho, mucho tiempo. Toda su vida se ha dedicado a eso. Y él, a pesar de las críticas en un principio, se fue y se metió en una cuestión bien extraña, que era empezar a estudiar conductas sociales en primate. Empezó a profundizar mucho más en ella y de repente se empezó a ir hacia la moralidad. Y ahí encontramos un grave problema. ¿Por qué? Porque la moralidad es área fundamentalmente de la religión. O sea, definir qué es bueno y qué es malo ha estado muy asociado en el desarrollo de nuestra historia con entidades ya sean omnipresentes o, o más etéreas y con menos poder para definir lo bueno y lo malo. Ya sea que este sea Dios, Yahvé, que entrega reglas, o ya sea
el espíritu de la Pachamama, que determina qué es lo bueno y qué es lo malo para con ella y para con nuestras vidas. O también puede ser de algún tipo de coach que te viene a decir cuál son la forma correcta de divertirse, la forma correcta de hacer ejercicio, la forma correcta de... Tenemos un asunto con el bien y el mal que siempre está dado de un ente externo, o lo referimos como que es campo de un ente externo. O después viene la filosofía, que a través del estudio de la ética te va a empezar a indicar qué es una conducta ética, una conducta intachable. Y vamos a tener de distintos puntos de vista qué vamos a considerar como bueno o malo. Pero si nos damos cuenta, siempre ha estado determinado por un proceso cognitivo superior, la reflexión sobre lo bueno y lo malo. Franz de Waal en su libro te dice, espérate un poco, espérate. ¿Cómo otras entidades biológicas saben que no deberían matarse entre ellas? Wow, interesante pregunta. ¿Cómo? ¿Tienen un dios? ¿Los perros tienen un dios Khan? O a menos que sea Anubis, pero lo dudo. ¿Que los gatos? Bueno, los gatos no tienen dioses porque los gatos son dioses. Así Son que... Dios, sí, po, obvio. ¿Y los chimpancés? ¿Y los bonobos? O sea, los chimpancés estaríamos tan cerca de decirlo. Los chimpancés no cuando se matan entre ellos es una conducta extremadamente rara. De hecho, en el reino animal no es muy común de que los animales se maten entre sí si no es para comer o si no es cuando hay un cambio de reinado, como por ejemplo los leones, cuando llega un león y se derrota al león viejo, al patriarca, y Claro. dice ya, jodieron todos los cachorros, vengan para acá, pero con un asunto eh, Claro, cuando como... cometen infanticidio. claro, claro, pero tampoco es una cuestión así que sea extremadamente común en el reino animal. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué los humanos necesitamos que alguien nos diga, oye, ¿sabes qué? Matar a otro humano es una mala idea? Entonces él plantea una nueva teoría y te dice que en realidad la moral parte desde abajo en el sentido evolutivo, que parte como un elemento que asegura la supervivencia de la especie en sí. Entonces, él toma de ejemplo al bonobo. Y por eso que el libro se llama El bonobo y los 10 mandamientos. Pero lo toma de ejemplo, en el libro habla da muchos otros ejemplos, pero toma de base el bonobo. ¿Y quién es el bonobo? La gente se preguntará. ¿Quién es el bonobo? ¿De qué está hablando este hombre? El bonobo es el primo hippie del chimpancé, básicamente. Entonces, cuando el chimpancé, que es una especie muy agresiva, los chimpancés son muy agresivos y tienen una sociedad muy agresiva, muy patriarcal, como el alfa determina muchas cosas y, y muchas cosas se resuelven a través de directamente la violencia. Pero el bonobo es todo paz y amor, po. O sea, cuando el bonobo le falta el respeto a alguien, después llega el bonobo y le dice, oye, solucionemos esto con un poquito de sexo. De ahí, cheque chan chan, y el bonobo empieza a disfrutar de Exactamente. los placeres de la carne. Pero el bonobo soluciona sus cosas a través de puro sexo. Sí, O po. sea, sí mantienen sus relaciones y así fortalecen sus relaciones. Entonces, el bonobo es una especie, es más matriarcal, es una especie mucho más amable, no pelea tanto. Incluso entre eh, mismo sexo. Es sí, interesante. no, más encima completamente libre. No están, son género fluido, completamente ñoñoíno. Los bonobos, ñoñoíno total. No, ahí poliamoroso, no, de todo, de todo. Y dice, vamos viendo cómo se va desarrollando la moral en esta especie y empieza a determinar ciertas cosas que el bien y el mal está determinado por el valor de supervivencia que le da la especie. Y va desarrollando esa teoría a lo largo que va avanzando el libro, mostrándote también una... Aquí en el primer libro era como una fuente de luz frente a una sociedad que te dice que somos extremadamente competitivos. Esta es una fuente de luz frente a una sociedad que te dice que el ser humano es tan idiota y es tan malvado que necesita que llegue una entidad externa para que le diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Siendo que en realidad no.
básicamente te da muchos ejemplos de... el gran porcentaje de gente que mata a otra gente no lo hace porque esté diciendo, ah, voy a matar a esta persona, sino que es exactamente igual como cuando el ejemplo que tuviste en el libro de Sapolsky. Estímulos ambiguos, muchas emociones, las hormonas, dejaste de pensar, pa, disparaste. Después te das cuenta en la cuestión que hiciste. No te das cuenta en el momento, en la gran mayoría de los casos. O bueno, siendo un poco hipócrita, podría decir, a menos de que sea psicópata. Claro, por supuesto. Pero, pero te va dando esta visión a lo largo del libro que con muchos de sus estudios, porque Franz de Waal no habla de la nada, no es como que un día despertó y dijo, oh, mira, se me ocurrió esto, no, o sea, tiene una gran cantidad de estudios que lo avalan y que te van a aportar al sentido de que el ser humano tiende a ser mucho más cuidadoso y mucho más cariñoso con su gente alrededor, sin necesidad de que alguien le diga que matar está mal, sin ninguna necesidad. Y claro, ahí se empieza a profundizar en el origen de la religión. La religión hay que entenderla como actualmente una institución que capitaliza la fe, pero en un principio la fe ni siquiera existía, o sea, en el sentido de que no era algo en lo que tú creas o no, porque la fe tú tienes que creer en algo sin que tengas pruebas. Para las primeras sociedades cazadoras-recolectoras, no, la prueba estaba ahí, evidente. O sea, no hay a encontrar ateos en una sociedad cazadora-recolectora porque tampoco hay un dogma. No había dogma, no había un sistema de creencias, no había un sistema de comportarse. O sea, tú estabas rodeado de los espíritus de las cosas, vivías en armonía con estos espíritus. No eran dioses punitivos, no eran galantes, perdón, de la moralidad. Y de hecho, por mucho tiempo no fue. O sea, yo hace poco di una clase sobre esto y era como, acuérdense de Zeus. Zeus era lo menos galante de la moralidad que puedan encontrar. O sea, ese tipo, si es que se movía, o sea, Zeus estaría completamente funado actualmente, completamente funado. Funado, funado, funado. Con 40 demandas encima. O sea, sería la Estaría persona cancelado. más, claro, sería la persona más demandada en la historia de la humanidad. No eran entes que eran parangones de la moralidad. De hecho, por ejemplo, los mismos perros, o sea, una acción sumamente sencilla, los perros aprenden que no tienen que morder fuerte, porque cuando están jugando con su mamá, si muerden muy fuerte, son excluidos del juego. Y listo, se hace eso un par de veces y el perro aprende que no puede morderte muy fuerte, no puede morder a sus hermanos muy fuerte, que no puede morder a la mamá muy fuerte, porque eso es malo. Y es malo porque condiciona su nivel de estatus social dentro del grupo. O sea, la bondad y la maldad está en función de si es que puedes seguir perteneciendo al grupo o no. Y eso es lo que te va a ir presentando e intentar explicar Franz de Waal. Y bueno, o sea, ahí hay muchas otras cosas que se puedan hablar del tema, pero me empezaría a escapar del libro. Y yo creo que es un libro maravilloso, fabuloso, y que a mí me dejó con una frase que nunca, nunca me voy a olvidar, nunca, que es, el problema no es la religión, el problema son las personas. Fanáticos vas a encontrar en todos lados. Es cosa que tú le pongas un sistema de creencias a alguien y vas a tener un fanático. Alguien que va a rigidizar las normas en función de su propia conveniencia. Siempre. Fanáticos los tienes en todos lados. Y tú puedes encontrar fanáticos políticos, fanáticos culturales, fanáticos sociales, fanáticos religiosos. En el momento que tú pones una creencia, vas a tener fanáticos sí o sí. A mí me encantó, como que los humanos estamos como prestos a intentar imponer rigidez en la estructura. Pero es un libro maravilloso que, bueno, o sea, si es que uno es religioso o tenés que agarrarte de tu silla porque es un libro que igual te viene a remover otra creencia que necesitas a alguien externo para guiar tu conducta, lo cual es algo que a mi juicio, y esto lo habla Claudio Ortiga,
es seguir perpetuando que la responsabilidad de nuestros hechos no son nuestras, de que son causa de de otras entidades, de la suerte, de los astros, de Dios, y sacar la responsabilidad que tenemos de las cosas. Y para mí ese es un gran mensaje que se puede ir desarrollando en el libro de Franz de Waal. Totalmente recomendado, uno de los mejores libros. Yo creo que ese libro a mí me cambió muchas cosas, me cambió la perspectiva en muchas, muchas cosas. O sea, yo lo encuentro un autor fascinante, porque de alguna forma da a entender que todas estas conductas que nosotros entendemos como superiores, por ejemplo, en los humanos, que creemos que tienen que ver con un desarrollo religioso, qué sé yo, o un sistema de creencia, en verdad ya lo encontramos en animales. Pues los animales, se ha visto también cuando se hacen estos experimentos, ellos tienen valores respecto a la justicia. Y ahí hay videos importantes de Franz de Waal ahí en YouTube que las personas pueden ver sobre cómo los animales responden a la injusticia y a la desigualdad de trato, por ejemplo, cuando les dan comida. Hay algunos estudios del año, creo, 2016, publicados en Science, donde también primates tienen algunas conductas ritualísticas que parece que tienen que ver con algo parecido a la religión en humanos. Entonces, nosotros nos creemos humanos, nos creemos especiales. Eh, y eso yo creo que nos viene un poco de la filosofía, de la psicología, de la religión, y perdemos la perspectiva de que en verdad estamos en total continuidad con la línea evolutiva. Y por lo tanto podemos encontrar muchas de las conductas que nosotros creemos superiores ya en nuestros hermanos primates. Por ejemplo, los bonobos. Y cómo ellos de alguna forma comparten entre sí, cómo son cooperativos, que tiene que ver con lo que hablamos antes. Pueden ser empáticos, cómo solucionan estos problemas, y tienen conductas sumamente sofisticadas y elaboradas que no tienen que ver con un desarrollo religioso, sino que vienen cableadas de alguna otra forma a través de la evolución. Me gusta mucho Franz de Waal Sí. y hay otros libros que a mí me han impactado. Yo no he leído ese que tú mencionas, pero el último abrazo, y ahora hace poquito salió uno que se llama Diferencias, donde habla sobre las diferencias, cuáles son las diferencias entre los sexos en los primates y también los humanos. Hay que leerlo también para No, comentarlo. ese no lo ubicaba, pero Salió hay este otro año, que creo. mira, he querido leerlo, no lo he podido leer, como que me ha costado mucho eh, encontrarlo, que se llama ¿Somos suficientemente inteligentes para saber qué tan inteligentes son los animales? Yo lo tengo, te lo voy a prestar. Lo voy a prestar. ¿En serio lo Sí, tenés? sí, Oh, yo lo estaba buscando, la otra vez me lo iba a comprar, pero no lo encontré y después como, bueno, lo que a uno le pasa, que buscáis un libro, se te pierde, no lo encontrás y después ya se te olvida, porque tenéis que leer un montón de otras sí. cuestiones más. No, a Pero mira, mí, antes de pasar al último punto, voy a mirar directo a la cámara. Le digo a usted, señor ñoñoíno, señorita ñoñoína, ¿usted se cree muy progre ahí practicando el amor libre? Déjeme decirle que los bonobos lo vienen haciendo durante muchos, muchos años. Así que no está inventando absolutamente nada nuevo. Nada, 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 nada nuevo. Ese es mi mensaje. ahora tú eres ñuñoíno, po, ¿no? Dejemos eso. Ya, pasemos al próximo libro. Claro. Hablemos de lo tuyo. Hablemos de lo tuyo, Germán. Em, iba a decir una cosita sobre Franz de Waal, pero bueno, se me fue. No importa. Bueno, el último libro, y también súper recomendado para todos y todas quienes quieren meterse al tema de la neurociencia, es un libro que se llama En búsqueda de la memoria, o En busca de la memoria, no me acuerdo. Creo que lo he visto con los dos títulos. Bueno, In Search of Memory en inglés, del autor Eric Kandel, también ganador del Premio Nobel de Medicina, el año 2000, si es que no me equivoco. Y bueno, fíjate que acá justo tengo un autógrafo de Eric Kandel, Premio Nobel. Ah, Mira tú. eso no está en la oficina. Sí, vos. Era Te lo mío, pues, no, llevaste. no, sí Te lo era mío. llevaste. Me lo No, robé, me lo robé. Lo mío. eso ya está en la oficina. Si está en la oficina, era de la oficina. Te lo robaste. Oye, Que Franz de Waal no te ha enseñado nada. esto me trae superpoderes con esto. Esto me inspira, así que lo dejo acá en mi escritorio. Pero sí, lo saqué de la oficina, pero era mío, ya. Ahí está, por eso que perdí mi inspiración. Claro, por eso perdiste la chispa. Claro. Y bueno, este libro es súper interesante. Parte hablando de su infancia en Viena, cuando era chico, cuando de alguna forma estaba la persecución nazi. eh, y él va explicando cómo
a partir de su historia y de todo lo que va pasando a nivel de lo que sucedía en el mundo en ese tiempo, finalmente él llega a la Universidad de Columbia, donde empieza a estudiar el tema de la memoria. En ese tiempo, obviamente, ya se había comenzado el estudio de la memoria, habían un montón de pioneros en el ámbito, Latchley, Ebbinghaus, que alguna vez mencionamos a Ebbinghaus acá, em, que enseñó Brenda Milner, etcétera, que estudió el caso HM, pero faltaba estudiar qué pasa en las neuronas. A lo más, lo que sabíamos que si te sacan los hipocampos, bueno, quedas sin memoria, no puedes construir más memoria. Entonces, Eric Kandel dijo, bueno, esta cuestión hay que estudiarla, pero a otro nivel, a un nivel chiquitito, ir a ver las neuronas. Sabemos que las memorias tienen que estar en el cerebro. ¿Dónde más podrían estar, po? Claro. Si uno aprende algo, tiene que estar pasando algo en el cerebro. Y en su búsqueda, él empezó a estudiar una especie de molusco que se llama Aplicia. Y ahí La usted, búsqueda más humilde. oye, y ahí cuenta en el libro que él se demoró muchísimo en encontrar este molusco, porque ¿cuál es el tema? Cuando uno estudia animales, por ejemplo, o uno quiere estudiar neuronas, qué sé yo, muchas veces es difícil estudiar en ciertos animales algunas cosas. ¿Por qué? Porque, por Claro. ejemplo, las neuronas o los axones pueden ser muy chiquititos, qué sé yo, o porque pueden ser animales muy complejos. Entonces él decía, ¿cómo puedo estudiar esta cuestión? Pero en animales más complejos, para simplificar un poco la tarea. Bueno, encontró la aplicia, un molusco que es bastante simple, eh, y comenzó a hacer estudios, pues. Entonces él estimulaba la aplicia y él se daba cuenta que la aplicia cambiaba su conducta. Eh, y mientras tanto, él iba estudiando las neuronas. Y ahí se dio cuenta, y aquí está lo fabuloso, que las neuronas iban cambiando. Si tú tienes dos neuronas juntas y haces que la aplicia aprenda algo, luego esas neuronas van a cambiar su comunicación. ¿Y cómo cambia esto? Bueno, van a haber dendritas que cambian, las neuronas que están más juntas y están comunicando empiezan a mandarse neurotransmisores, por ejemplo, o empiezan a crear conexiones entre ellas. Entonces, él empezó a descubrir ya a un nivel mucho más específico lo plástico del cerebro. ¿En qué sentido? En que el cerebro se va modificando, va cambiando. Entonces, esto es fabuloso porque si nosotros, por ejemplo, luego de esta conversación, aprendimos algo, nuestro cerebro va a ser distinto. Y no es que sea distinto así de una forma que no sabemos. Sabemos que ahora hay neuronas que se han conectado de forma distinta, que se están comunicando de manera distinta, Claro. que hay ciertos neurotransmisores que se empiezan a liberar más o menos en ciertas regiones del cerebro, y él lo pudo comprobar al detalle. O sea, y ahí están los diagramas en el texto, al detalle. O sea, hay ciertos neurotransmisores en ciertas neuronas, en ciertas partes del hipocampo o de alguna otra estructura, y eso él lo pudo demostrar con estudios bastante sólidos a través de muchos años. Ahora, obviamente por algo así te dan el premio Nobel. No te lo dan por lindo, te lo dan porque descubriste algo de ese estilo, algo que Sí, cambió nuestra comprensión. Entonces ahora sabemos más o menos cómo las memorias se codifican en nuestro cerebro. Todavía no sabemos muy bien cómo se distribuyen en la corteza, qué sé yo, pero sabemos que las neuronas están cambiando, cambian su comunicación. Y eso lo descubrió este autor, Eric Kandel, y ese libro súper recomendado porque ahí cuenta la historia de cómo es este descubrimiento. Y eso es bastante inspirador porque uno suele tener la idea de que todos estos tipos son geniales casi por generación espontánea, como que descubrieron algo, se les ocurrió algo y luego lo comprobaron y se ganaron el Nobel. No, son años y años y años y años de pensar el tema, de hacer experimentos, de descubrir, de fallar, luego pensar en qué fallé, hacer otro experimento y mm, así. Y cuenta todo ese viaje, en verdad, lleno de dificultades, eh, lleno de logros, lleno de fracasos, no le funcionaba el experimento, luego le funcionó, etcétera. Ahí cuenta absolutamente todo, es súper inspirador para quienes se interesan en el tema de la ciencia y también quizás empezar un camino en ciencia. Sí, oye, tú y yo tenemos alumnos que se entusiasman con esto de la neurociencia y dicen, profe, ¿cómo puedo seguir en esto de la neurociencia? Y bueno, eso es un libro que de alguna forma te da una idea de cuál es el camino, más o menos, y qué es lo que pasa en el mundo de la ciencia y qué sé yo. Así que un libro inspirador, muy bonito y además explica la neurociencia de la memoria. Así que, ¿qué más se puede pedir a un libro de un premio Nobel? sí, no, o sea, definitivamente. O sea, el,
el hecho de haber descubierto eso también le dio un boost enorme a todo lo que es aprendizaje. Por lo tanto, de ahí podemos saber que la práctica hace al maestro, no porque sí, sino que ahora tenemos elementos sustantivos que podemos decir efectivamente la reiteración de la conexión entre dos neuronas provoca cambios neuroquímicos y en la forma misma de la neurona que van a formar al fin y al cabo memoria. Sigue Oye, habiendo muchas cosas por descubrir, pero a todo esto, habían algunos autores como Donald Hebb, los psicólogos, que ya se le había ocurrido esta idea. sí, bo, Dos neuronas que están juntas y funcionan juntas, luego quedan, por decirlo así, más enganchadas o más activas entre sí, quedan más comunicadas. Pero habían sido ideas. Pero este tipo, Eric Kandel, llega y lo comprueba en el laboratorio, allá en la Universidad de Columbia. Así que fantástico, en verdad, un capo, un crack de la neurociencia. Y sigue vivo, debe tener unos sí, 95 años y debe seguir trabajando. No se retiran nunca. Le encantan lo que no, hacen. sí, bo, sí. Mientras su mente sigue funcionando, a darle nomás. Oye, yo creo que vamos a ir cerrando, porque dijimos Sí. que íbamos a terminar a X hora y ya llevamos como hartos Hicimos un minutos buen después de esa recorrido, hora. hicimos un buen recorrido por 4 libros recomendados que nos habían pedido recomendaciones, así que ahí hay 4 libros. Por mi parte, Compórtate de Robert Sapolsky, En busca de la memoria de Eric Kandel, y por tu lado, Digno de ser humano de Breckman, y El bonobo y los 10 mandamientos de Franz de Waal. Así que ahí hay harto que leer y harto que aprender. Sí, y ahora queda para todos y todas ustedes la pregunta, ¿se pronuncia Franz de Waal o se pronuncia Franz de Waal? No sabemos hablar de eso, así que No, yo tampoco, por eso que no lo sé. Yo le digo Franz de Waal, tú le dices Franz de Waal y ahora digo, ¿cómo se pronuncia esta no lo cuestión? sé. Pero bueno, oye, desde memoria a moralidad, a cooperación, a conducta, hemos pasado por todo y bueno, creo que quedan muchos temas ahí. Hagan sus preguntas en la sección de comentarios. Recuerden darle like, suscribirse, promocionarlo, compartirlo, hablar con sus amigos y amigas cuando estén tomándose su cerveza o tomándose su mate, cuando estén en el parque o de repente hablando con el micrero o con el del metro. Le pueden decir a cualquiera. Siempre es buen momento para democratizar la ciencia, como lo venimos haciendo y seguiremos haciendo en el lado oscuro del cerebro. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Germán. Nos ¿Algunas últimas vemos. palabras? Oye, si alguien quiere comentar algún libro preferido de neurociencia o psicología, lo puede dejar ahí en los comentarios y quizás también lo revisemos, porque vamos a empezar a revisar libros que vayan saliendo. Así que nada, ir a leer, ir a aprender y pasarlo bien, pues esa es la idea. Estudiar se disfruta siempre. Bien. Entonces, hasta que llegamos e intentaremos una vez más hacer que esto funcione sincrónico. No se va a Nos vemos funcionar. la próxima semana en un nuevo capítulo de El El lado lado oscuro oscuro del del cerebro. cerebro. Vamos. Ya, nos vemos. Chao, chao.